nuestros corazones dispuestos y rendidos ante Él, sabiendo que Él es el centro, el motivo de este día, de cada uno de nuestros días. Amén. Vamos a estar orando, cerrando nuestros ojitos para darle gracias al Señor y colocar este servicio en sus manos. Padre amado, Señor, te damos gracias por este nuevo día, bendito Dios. Exaltamos tu nombre, Señor, y nos rendimos delante de tu presencia maravillosa, Señor, porque tú eres santo, Dios amado, tú eres digno de toda adoración y de toda alabanza. Tú eres el motivo, Señor, por el cual nos reunimos cada domingo, Padre bueno, para alabarte, Señor, para glorificar tu nombre, para bendecir tu nombre, Señor, para ser transformados por medio de tu palabra y de tu verdad, Señor. Colocamos este tiempo en tus manos, Dios amado. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que están en camino. Bendice a quienes han podido llegar, Señor. Seas tú guardando cada uno de nuestros corazones, Dios, y preparándonos para adorarte, Señor, en espíritu y en verdad, como solo tú lo mereces, Padre. Bendice este tiempo, Señor, y que sea grato ante tus ojos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le invito a tomar asiento para estar escuchando la reflexión del día de hoy, que se encuentra en el Salmo 119, versículo 165. Y dice así: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. En este corto pero profundo versículo podemos ver que David apenas puede contener el gozo al recordar esas bendiciones y esos beneficios espirituales de la palabra de Dios. Si nos detenemos a ver todo este salmo completo, nos habla mucho de lo que es la esencia de la palabra del Señor, donde se nos describe un poco lo valioso que esta es, y que aunque lo sepamos intelectualmente, si se podría decir, lo hemos escuchado mucho, es necesario recordarlo constantemente y llevarlo a nuestro corazón y meditarlo día tras día, profundamente. La palabra de Dios, como bien sabemos, tiene el poder para guardarnos del pecado. Eso lo podemos ver en ese salmo, en los versículos 9 y 11. Nos fortalece cuando estamos afligidos. Lo vemos en el versículo 28. Nos consuela cuando estamos sufriendo. Nos hace libres, nos da entendimiento e ilumina nuestro camino. Nos da mucha paz, como lo vemos en este versículo que acabamos de leer. Y nos guarda de tropezar. Las Escrituras dicen que Dios ha engrandecido su palabra por sobre todas las cosas, y eso lo podemos ver en el Salmo 138, versículo 2. Ahora bien, luego de escuchar y recordar todo lo que es, un poco de lo que es la palabra del Señor, y que nuestro Dios la tiene en tan alta estima, ¿cuál debería ser nuestra actitud hacia ella al estudiarla, al escucharla? David nos habla acá de ese amor por la palabra. Y amar es sinónimo de reverenciarla, de regocijarnos en ella, de anhelarla, de confiar en ella, de tener temor de ella. Amor por la palabra de Dios implica, hermanos, más que un mero conocimiento, más que profesarlo de labios. Es bíblicamente obediencia. Es un anhelo ferviente y es ese deseo por escudriñarla, teniéndola como ese tesoro más valioso que nos permite conocer y estar verdaderamente en íntima comunión con nuestro Señor. Siendo además transformados por su palabra en su presencia. Ahora bien, cuando adquirimos una Biblia, ¿entendemos realmente qué es lo que tenemos en nuestras manos? Nos hemos detenido por un momento a pensar que en realidad es la palabra de Dios lo que está allí y cuánto valor tiene. Mientras reflexionaba en este versículo, recordaba la forma con la que nuestros hermanos en diferentes naciones
desean y anhelan tener la palabra de Dios en sus manos y muchos no pueden. Muchos son perseguidos, muchos son asesinados. Veía noticias también de cómo tienen que compartirse entre ellos porciones de la palabra o partes de la palabra para poder estudiarla. Y eso estremecía mi corazón y me decía, wow, cómo ellos se aferran a eso. Y nosotros que tenemos tantas presentaciones de diferentes colores, la palabra, de diferentes traducciones, al alcance de un clic, porque ahora está en el internet, la podemos escuchar, diferentes formas, ¿verdad? Tenemos la palabra del Señor. Incluso muchos de nosotros quizás hasta tenemos 2 y 3 Biblias en casa. Y pasamos como desapercibidas, pasan desapercibidas de nosotros. Biblias que quizás no son abiertas por días, Biblias que están allí. Entonces, qué lamentable es el poco valor que muchas veces con nuestra actitud, con nuestra conducta, le damos a la santa palabra de Dios. Así que experimentar mucha paz, como lo dice este versículo, será consecuencia de amar la palabra del Señor. Dice mucha paz, ni siquiera dice paz o poca paz, no, dice mucha paz tendrán los que aman su ley, su palabra. Entonces, esto es para nosotros, debería ser meditarlo más, profundizarlo más. Y el meditar en esto nos debe llevar a amar realmente la palabra del Señor, pero no de labios, sino amar buscando esa obediencia, esa reverencia, el saber que estamos ante la santa palabra de nuestro Señor. Amén. El saber, el amar la palabra del Señor también dice que nos va a ayudar a evitar esos tropiezos. No nos va a librar de los tropiezos, pero sí, sabiamente podemos quizás evitar mucho de lo que venga en el caminar diario. Amar la palabra del Señor nos va a ayudar a ver esos obstáculos y poder afrontarlos correctamente. Con esta reflexión les invito a ponerse de pie para seguir adorando al Señor. Allí donde está con sus ojitos cerrados, le pido que oremos juntos en arrepentimiento delante del Señor. Padre amado, bendito Dios, tú que conoces, Señor, lo más profundo de nuestro ser. Padre, nada escapa de tu vista, de tu conocimiento, Dios. Exponemos nuestro corazón delante de tu presencia, Señor, reconociendo que mucho te fallamos, Señor. Pero te damos gracias por tu gracia y tu misericordia, Señor, porque también, Señor, tú has sido bueno y fiel hasta ahora. Gracias por perdonarnos, Señor. Gracias, Padre Santo, por el sacrificio de Jesús en la cruz, Señor, para morir por cada uno de nuestros pecados, Dios. Ayúdanos, Señor, a rendirnos cada día más ante tu presencia, Señor, ante tu preciosa palabra y vivir por ella, Señor. Que seas tú alumbrando nuestros corazones, Señor, y mostrándonos todo eso que no te agrada, Señor. Todo eso que no es justo y santo delante de ti, Dios. Porque queremos, Señor, honrarte como tú lo mereces. Tú eres un Dios santo y perfecto, Señor, y demanda santidad de cada uno de tus hijos, Dios. Queremos servirte cada día, Señor, con el corazón correcto, Padre. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a ti, Señor. Solo tú eres digno, Padre. Le invito a cerrar sus ojitos para estar orando por la predicación del día de hoy. Bendito Dios, aquí seguimos en tu presencia maravillosa, Señor, con corazón regocijado, Señor. Anhelamos, Señor, tu palabra en nuestras vidas, Padre, ese alimento espiritual, Señor, que tú tienes para cada uno de tus hijos, Señor. Lo necesitamos, Señor, necesitamos de ti. Venimos con corazones sedientos, Señor, anhelando tu palabra, Dios. Prepara cada uno de nuestros corazones, Señor, para que sean buena tierra, Padre, donde tu palabra caiga, Señor, arraigada profundamente y podamos vivir por ella, Señor. Ayúdanos a ser reverentes ante tu palabra, Señor, sumisos ante ellas y tener, Señor, corazones humildes para recibir, Señor, tus enseñanzas, tus exhortaciones, Señor, tu fortaleza, Padre, a través de tu palabra. Guíanos, Señor, y ayuda a tu siervo, Señor, quien expondrá tu palabra en esta mañana, para que con tu gracia, Señor, y tu sabiduría sea exponiéndola, Señor, clara y precisa, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Los quiero invitar a abrir su Biblia en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al versículo 13. Efesios capítulo 6, versículo del 10
al versículo 13. Efesios capítulo 6, versículo del 10 al versículo 13. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la guerra espiritual de todo creyente. Amén. Pablo, ¿no es cierto?, viene a introducir un tema sumamente importante, que es la guerra espiritual del creyente en su vida cristiana. Pero también nos viene a enseñar que esa resistencia o esa guerra se da a través de la fortaleza en el Señor. Amén. Entonces en el día de hoy vamos a introducir este tema de la guerra espiritual, bíblicamente hablando, ¿no es cierto?, no de manera mística como se aborda en muchos lugares, sino que lo vamos a abordar bíblicamente, lo que es la guerra espiritual. Y en el día de hoy vamos a hablar acerca de la preparación de todo creyente, lo que Dios nos ha provisto para luchar esa guerra espiritual, quién es el enemigo, contra quién es la batalla, ¿no es cierto?, y en qué radica la victoria del creyente. Así que vamos justamente a abordar este tema en el día de hoy. Vamos a leerlo todos juntos en la versión de la Reina Valera de 1960. Amén. Así que lo vamos a leer todos juntos al unísono. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Como introducción, mis amados hermanos, tenemos que comenzar diciendo que todos estamos en una guerra espiritual. Amén. ¿Cuántos sabían eso? Todos estamos en una guerra espiritual. Y yo quiero que eso les quede claro. Todos estamos en una guerra espiritual. Les guste o no les guste, todos estamos en una guerra espiritual. Y la vida cristiana fiel es una batalla, porque si estamos andando como es digno de vocación, como fuimos llamados por nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener la certeza absoluta de que vamos a tener oposición y conflicto espiritual. En Juan 16:33, Jesucristo nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Es importante destacar que Jesucristo constantemente manifestaba, ¿no es cierto?, el conflicto que vamos a tener en la vida cristiana. Incluso el mismo ministerio de Jesucristo comenzó con una gran batalla, ¿no es cierto? Esa batalla comenzó y duró 40 días. Jesucristo había sido bautizado, el Padre había dado declaración pública: este es mi Hijo amado. El Espíritu Santo desciende en forma de paloma y se posa en Jesucristo, y el Padre, ¿qué hace? Una declaración pública: este es mi Hijo, este es mi ungido. Y posteriormente, ¿qué pasa? Es llevado al desierto por 40 días, en donde fue tentado y estuvo, ¿no es cierto?, en un conflicto mismo con Satanás. Ahora, cuando nosotros avanzamos en el tiempo, en el huerto del Getsemaní, Jesucristo también se vio envuelto en un conflicto espiritual, ¿verdad? La aflicción de Jesucristo al saber que iba a tener relación directa con el pecado, un Dios santo, poderoso, que no tiene ninguna relación con el pecado, iba a cargar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Esa situación, mis hermanos, tenía en absoluta, ¿no es cierto?, aflicción a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, entre medio, Jesucristo tuvo mucha oposición en su ministerio, ¿sí o no?
fariseos, escribas, incluso uno de los suyos lo traicionó, tuvo mucha oposición y conflicto. Pero solamente esto nos muestra, ¿verdad?, que nosotros también tendremos oposición en nuestra vida cristiana. Satanás intensificará sus esfuerzos en contra de aquellos que sirven al Señor de manera efectiva. Mientras usted más crece espiritualmente, entre usted más adquiere sabiduría, entre más usted crece, los ataques de Satanás son más fuertes. Quizá usted puede, ¿no es cierto?, trabajar en ciertas debilidades de usted, en ciertas tentaciones, vencerlas, pero Satanás se dispone a atacar otras áreas de su vida, tentándolo para, ¿no es cierto?, que su trabajo para Dios no sea efectivo. Y la vida de Pablo, mis hermanos, no es diferente. También sufrió traiciones, la vida de Pablo también sufrió oposición, persecución. Yo creo que aquí todos los que han leído las epístolas paulinas pueden darse cuenta de la oposición espiritual que tuvo Pablo. En 1 Corintios 16, del 8 al 9, él dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo de que había una bendición grande. Dios había abierto una puerta para predicar el evangelio en lugares donde nunca había llegado. Pero esa puerta, ¿no es cierto?, Pablo también nos dice que había muchos adversarios. Tenemos que comprender de que cuando Dios abre, ¿no es cierto?, algo para que se haga su voluntad, para que su obra, ¿no es cierto?, crezca, vamos a experimentar oposición. Todas las iglesias, todos los ministerios, todas las vidas de los creyentes manifiestan oposición espiritual. Pero también tenemos que comprender que hay una bendición de hacer la voluntad de Dios. Cristo tuvo oposición. Había un plan redentor. ¿Se acuerdan? Génesis 3, 14, 15. De la simiente de la mujer, el Mesías prometido, ¿verdad? Durante todo ese tiempo, ¿verdad?, Dios fue protegiendo a su hijo para que en el momento exacto él pudiera nacer. Cuando nace y viene hace 2000 años, Jesucristo manifiesta oposición desde antes que naciera e incluso en el momento que se encontraba aquí en la tierra. Esto nos lleva a comprender que muchos pastores muchas veces se verán tentados a dejar las iglesias, cristianos se verán tentados a dejar su servicio cuando las cosas comienzan a ponerse difíciles. Pero un ministerio fácil también es un ministerio débil, porque allí donde la obra del Señor se realiza con esfuerzo, Satanás se va a oponer. Pero tenemos que comprender que la batalla ya está ganada. Cristo con su resurrección venció el pecado y los poderes de la muerte. La victoria está asegurada, pero eso no significa que no vayamos a tener oposición en nuestra vida espiritual, tanto a nivel ministerial como una iglesia local, pero a nivel personal. Muchos van a ser las tentaciones. Y por eso les quiero preguntar, ¿usted ha tenido lucha espiritual y tentaciones en su vida cristiana? ¿Todos o algunos? Por supuesto que todos, ¿verdad? Por eso les preguntaba. Todos vamos a tener oposición. En 1 Tesalonicenses 2:18 dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, dice Pablo. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Se da cuenta? Pero Satanás nos estorbó. ¿Qué decía Pablo? Pablo quería hacer la obra evangelística, pero también reconocía que iba a haber oposición. Por eso los creyentes son atacados tanto a escala personal como a escala corporativa de la iglesia local, tanto a nivel personal como corporativa. Como creyentes en Jesucristo, mis hermanos, tenemos que entender que no solamente somos hijos y siervos, sino que también somos soldados. Pregunta: ¿cuál es la tarea de un soldado?
batallar a modo general, ¿no es cierto? Resumiendo la palabra, batallar contra el enemigo. Eso hace un soldado, ¿no es cierto? Cuando va a la guerra, ¿qué hace el soldado? Se defiende, ataca, espera, discierne los tiempos para atacar, para defenderse, para replegarse, para avanzar y así sucesivamente. Entonces, eso mismo a nivel espiritual pasa con cada uno de nosotros. ¿Somos hijos amados? Sí. ¿Somos siervos? Sí. Pero también somos soldados y estamos en una guerra espiritual. La palabra de Dios dice que Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás día y noche está articulando artimañas, planes, estrategias. ¿Para qué? Para sacarnos del camino, para hacernos pecar y así sucesivamente. Por eso no podemos ignorar esta verdad bíblica y vivir la vida cristiana como si nada pasara. No, tenemos que vivir, ¿no es cierto?, enfocados en nuestra santificación, llenándonos de Dios para evitar caer en la tentación. Porque todos vamos a ser tentados en alguna circunstancia de nuestra vida, pero la diferencia es caer en esa tentación. Jesucristo fue tentado. ¿Y con qué venció la tentación? Con la palabra. Y así sucesivamente. ¿Usted ha leído alguna vez las cartas a las iglesias del Apocalipsis? ¿Cuántas veces la ha leído? Muchas, algunas veces, de manera profunda, superficial. Bueno, en el Apocalipsis encontramos el resultado de no mantenerse firme. 5 iglesias: Efeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis y la Odisea. ¿Qué pasaba con estas 5 iglesias? No fueron halladas, ¿no es cierto?, fieles, por ende, tampoco firmes. ¿Y cuál era el pecado de estas iglesias a las cuales Cristo reprende? Una pérdida del primer amor por Cristo. No preservar la doctrina, la tolerancia del pecado, la complacencia con programas y actividades y abandonar la enseñanza de la palabra, la satisfacción con las posesiones materiales y el ego. Eso, a grandes rasgos, es el resumen de los pecados de las iglesias del Apocalipsis. No se mantuvieron firmes. Solamente 2 fueron halladas firmes y Dios, ¿no es cierto?, las felicitó. Cristo mismo las felicita. Por eso el adversario ataca a toda la iglesia de esta manera, tentando a los individuos que hay en su interior a caer en tales pecados. ¿Se da cuenta? Ahora, el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis también tenemos que vernos en ella, porque es un mensaje para cada uno de nosotros. ¿Cuántos de alguna manera en su vida espiritual han perdido el primer amor? Muchos, ¿verdad? Y han tenido que arrepentirse y volver al primer amor, porque la tradición, ¿verdad?, todos los domingos hacer lo mismo puede llevarnos a eso, si no vivimos una vida enfocada en Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos preservado la doctrina y hemos dejado que ciertas doctrinas vengan y comiencen a infiltrarse en nuestro sistema de pensamiento? ¿Cuántos de nosotros hemos tolerado el pecado en nuestra vida, pero también a nivel de iglesia? ¿Cuántos? Y no se ha corregido tal cosa, ¿verdad? La iglesia del Apocalipsis permitía el pecado, el adulterio, la fornicación, la falta de reverencia y así sucesivamente. ¿Cuántos de nosotros nos hemos complacido con programas y actividades? Dejando la palabra para el último. Siempre con actividades, muchas reuniones, muchos programas, ¿verdad? Pero dejando lo más importante para el final. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos satisfacido primeramente con posesiones materiales y con ego personal? ¿Cuántos? Todos. Todos hemos caído en alguno de estos pecados.
Pero el mensaje de Cristo a las iglesias es: arrepiéntete, mira de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a tu primer amor. El adversario ataca a toda la iglesia de esta manera, tentando a individuos como a la iglesia en general. ¿Y usted sabe lo que pasó con estas iglesias que no se arrepintieron de sus pecados? Exactamente. La misma palabra de Dios advierte que Dios mismo le quitó, ¿no es cierto?, el ángel o la estrella, o fueron quitadas del candelero, es decir, las iglesias desaparecieron. Dios quitó los pastores de esas iglesias quedaron sin pastor y desaparecieron con el tiempo, por no arrepentirse de estos pecados. ¿Fuerte? ¿Sabe lo que representa el ángel en el Apocalipsis? Los pastores de las iglesias, que los representa y hace una analogía. Pero dice: quitaré, ¿no es cierto?, tu lugar del candelero, de las 7 iglesias del Apocalipsis. Entonces las iglesias desaparecen cuando no hay reverencia. Las iglesias desaparecen cuando no protegen la doctrina, cuando se complacen en el ego y en la materialidad y en la satisfacción de posesiones materiales. Por ende, Pablo constantemente nos llamaba a mirar cómo andamos, mirar cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Porque si no nos analizamos, ¿verdad?, si no reflexionamos respecto a nuestra vida espiritual, tarde o temprano vendrá, ¿verdad?, un momento en que quizás ya no estemos en el camino y la iglesia va a desaparecer. ¿Usted sabe lo que está pasando en Europa hoy día con las iglesias? Están desapareciendo muchas. Templos históricos inmensos se están convirtiendo en bibliotecas, se están convirtiendo en piscinas, se están convirtiendo en salones de básquetbol. ¿Por qué? Por la falta de reverencia a la palabra de Dios. Y Dios quita a los pastores de esos lugares, quizás los lleva a otro lugar. Porque los pastores, ¿no es cierto?, son hijos de Dios. Y Dios mismo los administra y los pone donde Él los quiere poner. Y así sucesivamente estas iglesias no estuvieron firmes, sino que todo lo contrario. No velaron por su vida espiritual. Vamos a pasar al primer punto, versículo 10. ¿Cuál es la preparación para estar firmes? La fortaleza en el Señor. Hermano Argenis, por favor. Lo que está entre paréntesis no. Solo lo que está sin paréntesis. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué venía hablando Pablo en los versículos anteriores de este capítulo? ¿Quién se acuerda? ¿Y aquí específicamente? Relaciones entre el esposo y la esposa, el esposo y el hijo y los empleadores. Pero ahora Pablo hace un corte, como si nos estuviera diciendo: esas son las relaciones ideales en el Señor. Pero ahora yo quiero que comprendan que ustedes están en una guerra espiritual. Y solamente eso lo pueden lograr si ustedes están firmes y se fortalecen en el Señor. La palabra por lo demás en este versículo se traduce en los mejores manuscritos griegos como de aquí en más por el tiempo que queda. En otras palabras, desde la primera venida de Jesucristo a la tierra hasta su segunda venida va a estar marcada por un constante conflicto espiritual entre las fuerzas celestiales y las fuerzas malignas. ¿Se da cuenta? Desde la primera venida de Jesucristo hasta su segunda venida habrá conflicto espiritual, habrá una batalla, habrá una guerra. Por eso dice Pablo: por lo demás, por el tiempo que queda, fortalézcanse en el Señor. Por ende,
algo básico para la vida del cristiano es la preparación. Cuando usted va a salir, ¿no es cierto?, a la calle y ve el clima, ¿qué es lo primero que hace? Se prepara con su vestuario. Si hace calor, se viste de una manera, si hace frío, se viste de otra. Eso es lo que nos habla la preparación. Pero el creyente que no está preparado se convierte en el creyente derrotado que procura servir al Señor. Si no hay preparación, si no hay fortaleza en el Señor, vamos a querer vivir la vida cristiana con nuestras propias fuerzas. ¿Y qué pasa cuando una persona quiere vivir la vida cristiana con sus propias fuerzas? Fracasa, se cansa y se debilita, ¿verdad? Después licencia en el trabajo, que no puedo más, que la ansiedad, que aquí, que allá. No se preparó, no se fortaleció. Quizás vivió una tradición constante de ir a la iglesia los días domingos. Quizás hacía muchas cosas, pero lo mismo le pasó a la iglesia del Apocalipsis, ¿verdad? Has dejado tu primer amor. Porque todos estamos en una vorágine constante en el trabajo. Presiones laborales, familiares, pero todo eso se puede, ¿no es cierto?, vivir correctamente con la fortaleza en el Señor. Porque la fortaleza en Dios es mucho más grande que las aflicciones del mundo. ¿Sí o no? Si no fuera así, estaríamos perdiendo el tiempo, ¿no es cierto? Porque la fortaleza del Señor es mucho más grande que las aflicciones del mundo. Si no fuera así, no tendría poder la resurrección de Cristo ni todo lo que Él prometió. ¿Verdad? Entonces nuestra propia fuerza jamás es lo bastante fuerte para hacer oposición real a Satanás. Solamente somos fuertes cuando la fuente es Dios, cuando la fuente es el Señor. ¿Qué le escribe a la iglesia de Filadelfia? Apocalipsis 3:8. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué le está diciendo Cristo a la iglesia de Filadelfia? ¿Tienen poca fuerza? Sí. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es la fuente. Y la fuente es Dios, ¿verdad? Dios es la fuente de toda fuerza para el creyente. Por ende, podríamos tener poca fuerza, pero la fuente es lo importante. Y eso va a permitir soportar las aflicciones de la vida del creyente. Filipenses 4:13, un versículo súper conocido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo importante de ese versículo? La fuente. ¿Todo lo puedo en qué? En Cristo. ¿Cuál es la fuente de nuestra fortaleza? Cristo. Y Cristo nos fortalece. Recuerde que la batalla ya ha sido ganada, pero la obediencia de fortalecernos en el Señor, ¿de quién es? De nosotros. Cristo ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora somos nosotros los que debemos obedecer y ser fieles a su palabra. Por ende, esa apropiación de la fuerza nosotros ya lo hemos estudiado en muchas ocasiones, ¿verdad? A través de los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia que Dios nos da para fortalecernos en Él? El estudio de la palabra de Dios, la oración, el congregarnos, la cena del Señor, el bautismo, el compañerismo cristiano, la ofrenda, etc. A través de esos medios, Dios nos fortalece. Por eso nos dice, amados hermanos, fortaleceos en el Señor. Sobre todo en el estudio de la palabra de Dios, que debe ser una reflexión constante y una meditación constante. Malaquías 2, del 6 al 7. La verdadera instrucción estaba en su boca, en un sacerdote, Malaquías, en los tiempos del Antiguo Testamento.
y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo, decía Dios, y apartaba a muchos de la iniquidad. Es decir, era un hombre que no solamente vivía en la palabra de Dios, sino que eso le permitía corregir a otros y apartaba a muchos de la iniquidad. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Ustedes saben que el concepto de sacerdocio en el Nuevo Testamento es para todos los creyentes, ¿verdad? Todos los creyentes son sacerdotes en este nuevo pacto. Y eso significa que pueden, ¿no es cierto?, acercarse a Dios mediante Jesucristo, pueden impartir la palabra, pueden enseñarla y pueden tener comunión con Dios de manera directa. Y eso va a permitir que ser fuertes en el Señor, pero a la vez enseñar a otros. Cuando usted busca a otro creyente para que le dé un consejo, ¿usted qué hace? Va a la palabra, ¿no es cierto? Porque la palabra es la fuente de sabiduría para corregir al otro. Hermano, ¿sabes qué? Tengo este problema. Tengo este problema. ¿Usted qué va a hacer? Ir a la palabra. Pero ¿qué pasa si usted no vive en la palabra? ¿Qué le va a aconsejar? ¿De la cosecha de uno o lo de su corazón corrompido, pecaminoso? ¿O de tantos consejos que da hoy en día la cultura? El más típico, sigue tu corazón. ¿Sí o no? Sigue tu corazón. ¿Sabes? Tengo una decisión importante. ¿Qué puedo hacer? Sigue a tu corazón. No podemos, ¿no es cierto?, actuar como los otros incrédulos, sino que por el contrario, tenemos que acercarnos a la palabra de Dios. Y este versículo es solamente un ejemplo de una persona que vive en la palabra de Dios. Y Dios mismo lo reconoce como sacerdote. Recuerde que usted también es un sacerdote en el nuevo pacto. Puede enseñar, puede evangelizar, puede orar por otros y así sucesivamente. Tras varios años de ministerio, Timoteo se volvió temeroso y tímido. Estaba enfrentando muchas tentaciones el discípulo de Pablo. Y en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo del 6 al 8, Timoteo le escribe: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿No es cierto? ¿Qué le pasaba a Timoteo? Estaba viviendo tentaciones cada vez más fuertes. ¿Y cuál es el consejo de Pablo? Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Es decir, ora. Estudia la palabra, ¿no es cierto? Ten compañerismo cristiano, un compañerismo sano, ¿no es cierto? No un compañerismo como se da en los incrédulos, que es un compañerismo más de pelar al otro, del cagüín, de esto, otro. El verdadero compañerismo cristiano es donde la palabra es el centro. Y hay una edificación cuando yo hablo con el otro y el otro habla conmigo. Porque si no están en el resto de las conversaciones, ¿no es cierto?, con cualquier compañero de trabajo, con cualquier persona, pero cuando hay un compañerismo cristiano es que la palabra es el centro. Y así podemos ser todos edificados por la palabra. Entonces la fortaleza en el Señor se da, ¿no es cierto?, a través de estos medios que Dios ha provisto en su palabra. Pero ¿qué pasa si dejamos de orar? De buscar dirección de Dios. ¿Qué pasa si dejamos de estudiar la palabra, de leerla, de meditarla? No solamente de leerla, porque leerla cualquiera lo puede hacer, pero meditar a la palabra, verla como un espejo para nosotros, es totalmente distinto, porque estoy reflexionando. ¿Qué quiere la palabra cambiar de mí? Porque muchos se conforman solamente con leerla, ¿no es cierto? La leen,
la leen para explicársela a otro, pero no para uno mismo, ¿verdad? El predicador, cuando prepara la predicación, ¿quién es el primer confrontado? El predicador. Y cuando usted estudia la palabra, ¿quién es el primer confrontado? Usted. Si usted no es confrontado por la palabra y la lee como cualquier otra cosa, ¿verdad? No va a ser fructífera en usted. Y no va a haber un crecimiento espiritual. Punto número 2. ¿Cuál es la provisión? La armadura de Dios. Hermano Juan, por favor. Dice Pablo en el 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿De dónde viene la expresión la armadura de Dios? La expresión la armadura de Dios nos lleva al Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Donde Dios aparece como un guerrero. ¿Cuántos han leído eso? Que en el Antiguo Testamento Dios era un guerrero. Jehová de los ejércitos. Hay una canción, Jehová es mi guerrero, wow, 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 ¿no es cierto? ¿Se acuerda? Canciones antiguas, que ya no vienen al caso, pero son antiguas. Ochenteras. Jehová es mi guerrero, ¿no es cierto? Con mi alabanza pelearé y un montón de cosas. Bueno, de ahí viene el concepto. Isaías 59, 17. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación. En su cabeza tomó ropas de venganza por vestiduras y se cubrió de celo como de manto. ¿Se da cuenta? Jehová es mi guerrero, ¿no es cierto? Todo eso viene de figuras del Antiguo Testamento, en donde se presenta a Cristo como un guerrero. Pero ahora, mis hermanos, en el nuevo pacto, la armadura y las armas que son de Dios, ahora Él las comparte con nosotros. Y tenemos que comprender que estamos en una guerra y tenemos que tener la actitud correcta para lucharla. Ponerse la armadura de Dios es una acción constante del cristiano. No es algo que uno se la saca y uno se la pone. No, sino que es una actitud constante, ¿no es cierto?, de la predicación del evangelio, de la integridad del cristiano, de la palabra, de usar la palabra de Dios, de usar la fe de Dios, de creer en las promesas de Dios. Constantemente es una actitud. No es algo que diga, oye, ya no ando con la armadura de Dios, así que no soy cristiano. No se trata de eso, sino que se trata de una actitud constante. Y Pablo, ¿no es cierto?, ahora no lo vamos a ver, lo vamos a ver para las próximas predicaciones, da 6 piezas principales del equipo de un soldado. Posiblemente Pablo estaba viendo a un soldado romano mientras estaba encadenado, ¿no es cierto?, en Roma, y veía a ese soldado inspirado por el Espíritu Santo. Al ver el equipamiento de ese soldado, el Espíritu Santo lo lleva justamente a hacer esta metáfora entre las partes de la armadura de un guerrero romano con, ¿no es cierto?, la verdad espiritual. El casco de la salvación. ¿Para qué nos ayuda el casco de la salvación? Para proteger la mente, ¿no es cierto? Para protegernos justamente de todas las doctrinas o perversidades que el enemigo quiera introducir. La coraza de la justicia protege los órganos vitales, que tiene que ver con la integridad con la cual nosotros andamos en un testimonio correcto. El cinturón de la verdad une la parte de arriba y la parte de abajo, que es la verdad de Jesucristo, porque Jesucristo es el fundamento del cristianismo. Recuerden que en Efesios se nos enseñaba que Jesucristo es la piedra angular que le da el soporte a todo el cristianismo. Y el fundamento son los apóstoles y profetas, y nosotros venimos a construir arriba, ¿verdad? El escudo de la fe, que es la confianza con el cual podemos, ¿no es cierto?, nosotros resguardarnos de los dardos del enemigo. Es confianza en las promesas de Dios. El enemigo va a venir con un dardo y te va a decir, Dios no está contigo. Pero usted con el escudo de la fe, al creer en las confianzas de Dios, a creer en sus promesas, evade todos esos dardos. ¿Cuántos de ustedes
Satanás o el diablo le ha intentado hacer creer que Dios ya no está con usted? A todos, ¿no es cierto? Es la típica. Dios ya no está contigo, no te ama, mira por lo que estáis pasando, mira lo que estás viviendo. ¿Y nosotros qué hacemos en ese caso? Usamos el escudo de la fe, que es la confianza. La espada del Espíritu, la palabra, ¿no es cierto? Con la palabra nos sirve tanto como para defendernos como para atacar. Y una manera de resistir es atacar a través de la palabra. Es lo principal, ¿no es cierto?, en la armadura de un soldado cristiano. El calzado de la paz, que es importante, la predicación del Evangelio, ¿no es cierto?, predicar la paz. Bienaventurados los pacificadores. ¿Qué quiere decir eso? Bienaventurados los que predican la paz entre Dios y los hombres mediante el sacrificio de Jesucristo. Bienaventurados los pacificadores. No los pacificadores que quieren decir, ¿no es cierto?, paz y amor. Claro, por supuesto que tenemos que tener una actitud pacificadora, pero ese no es el punto de las bienaventuranzas. Recuerden que la palabra de Dios viene a solucionar problemas espirituales del ser humano, no problemas materiales, aunque igual tenemos promesas que nos ayudan a comprender que Dios tiene cuidado de nosotros. Pero lo principal es de que la palabra de Dios viene a solucionar problemas espirituales del ser humano. Entonces, en el calzado de la paz, nosotros predicamos paz a los hombres. Cristo murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Y puedes venir gratuitamente reconociéndolo como Señor y como Salvador. Porque en el momento que una persona que no ha puesto su confianza en Jesucristo muere, se va inmediatamente a la condenación eterna. ¿Sabe por qué? Porque no tiene paz con Dios. Tiene juicio por el pecado de Adán y Eva, que eran nuestros representantes, y todo, ¿no es cierto? El pecado se transmitió a la raza humana. Hay una hermosa frase del predicador William Gumall que dice lo siguiente: en el cielo no estaremos con armaduras, en el cielo estaremos con túnicas gloriosas, pero aquí debemos usar la armadura noche y día. Debemos caminar, trabajar, dormir. De otra manera no seremos verdaderos soldados de Cristo. Qué hermoso, ¿no es cierto? Ahora, en este proceso de santificación, mientras estemos acá en la tierra, tenemos que usar la armadura. Un soldado que tiene que estar siempre alerta por las acechanzas del maligno, que son los versículos que vienen después. Pero en la gloria eterna del Padre, donde no habrá maldad ni pecado, ¿qué nos vestirá? Túnicas, ¿no es cierto? Porque adoraremos a un Dios perfecto y todo será perfecto en el momento que nos encontremos con Él. Pero por mientras, ¿qué tenemos que usar? Armaduras, ¿no es cierto? Pero la armadura se usa a través de una actitud de obediencia y reconocer que estamos en una batalla. Mientras usted duerme, ¿no es cierto? Quizás de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana o 7, dependiendo de usted cuando se levanta, Satanás, toda esa hora que usted estuvo dormido, ya estaba planeando maquinaciones en contra de nosotros, en contra de la iglesia. Pero muchas veces nosotros nos levantamos sin orar, sin entregarle a Dios nuestro día, lo que vamos a hacer. Nos levantamos como si fuera cualquier día. Voy a ir al trabajo, me baño, me preparo, me alisto, me voy. Después llego a mi trabajo. No podemos vivir la vida de esa manera. Recuerde que es una guerra espiritual y debemos comenzar la guerra presentándonos delante de Dios. Porque no sabemos qué pasó mientras estábamos durmiendo. Qué maquinaciones del enemigo hay en nuestra contra. La palabra estar firme, en griego, istemis, se usaba en un sentido militar, de mantener una posición.
aunque fuera crítico lo que estamos viviendo, mantener una posición. ¿Usted ha visto esas películas de soldados, donde hay soldados fieles, donde si el comandante no le da una orden, ellos se mantienen en ese lugar y se mantienen, aunque estén solos y ya no estén sus compañeros? Si sus compañeros desertaron, hay siempre los soldados fieles que se mantienen y cuando el comandante le dice retírense, se retira. Eso quiere decir estar firmes, ¿no es cierto? Como dice el versículo. Para que podáis estar firmes. ¿A través de qué? A través de la armadura de Dios. Estar firmes. Istemi en griego. Mantener una posición. No importa lo crítico que veamos a nuestro alrededor. No importa las cosas que estemos viendo a nuestro alrededor. Porque este año es un año de elecciones, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar en el futuro? No lo sabemos, pero Dios lo sabe. Hay crisis por todas partes, sí, pero descansamos en el Señor. No importa lo que vean nuestros ojos, no importa las crisis, nosotros nos mantenemos firmes con la armadura de Dios, firmes, ¿no es cierto? No desertando. Recuerden que la palabra dice que no podemos tomar el arado y mirar atrás, sino que tenemos que mirar adelante, perseverando en el camino del Evangelio. Y el Señor le dijo lo mismo a la iglesia de Tiatira en Apocalipsis 2:25. Lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga, dice Jesucristo. Lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. No es la salvación, porque la salvación no se pierde, ¿no es cierto? Es un don, eso ya lo hemos estudiado. Pero, ¿no es cierto?, nuestro servicio y nuestra recompensa tenemos que retenerla. ¿Hasta que qué? Hasta que Cristo venga. Lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Y todas las palabras a las 7 iglesias del Apocalipsis, véala como si se lo estuviera diciendo a usted. Has dejado tu primer amor, ¿verdad? Véalo como si se lo estuviera diciendo a usted y analice su vida espiritual. Porque la única manera de estar firme en la vida cristiana es con una actitud correcta. No con una actitud de pasividad. No importa, yo voy los domingos a la iglesia, domingo y domingo, pero voy por ir. Porque también se puede convertir en una tradición, ¿no es cierto?, ir a la iglesia. Como muchas veces nosotros criticamos a la Iglesia Católica Romana, es que ellos van todos los domingos, se paran, se sientan, el cura da la bendición y chao. Y nosotros también podemos, ¿no es cierto?, tener esa misma actitud. Puede volverse una tradición venir todos los domingos a todos los cultos y aún así abandonar el primer amor. Debemos comprender cómo discernir los tiempos en esta batalla que nos encontramos, ¿no es cierto? Y a través de la armadura de Dios, a través de la fe, a través de la espada del Espíritu, estamos frescos en la palabra. ¿Usted se ha dado cuenta que cuando deja de estudiar la palabra durante un tiempo, se empiezan como a olvidar los versículos? Cuando usted deja un tiempo de estudiarla, como que dice, ¿dónde estaba esto? Yo lo he escuchado antes. Pero cuando estamos frescos en la palabra, nosotros podemos, ¿verdad?, comprender, este versículo era de esto, este era el contexto, se estaba diciendo esto. Por eso debemos estar frescos en la palabra, tener un devocional, ¿no es cierto?, diario cada uno de nosotros. El enemigo, Satanás. Hermano Joaquín, por favor. Contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿No es cierto? Ustedes saben que el diablo no puede atacar a Dios, pero puede atacarlo por medio de nosotros, porque nosotros somos su iglesia. El diablo no puede acercarse a él, porque habita en la santidad,
en la santidad absoluta, donde nadie, ¿no es cierto?, pueda habitar, solamente Dios. Pero Dios, ¿cómo puede, Satanás, cómo puede atacar a Dios? Por medio de nosotros, puede acecharnos y atacarnos. La palabra acechanza hace, ¿no es cierto?, referencia a la palabra método. Satanás usa métodos para atacarnos: sagacidad, perfidia y engaño. Ese término se usaba por lo general cuando un animal con sagacidad buscaba atacar a otro, a la presa, de forma inesperada y sorpresiva. De esa manera Satanás nos ataca y nos acecha. Cuando usted menos se lo espere, puede venir una tentación. ¿Sí o no? El zarpazo. Cuando menos se lo espere. Vengo de la iglesia, gracias Señor. La palabra estuvo maravillosa, gracias Señor, la alabanza, etc. Y llega a la iglesia, a la casa, y una tentación. O en el trayecto, una tentación. Por eso Satanás ataca con acechanza, ¿no es cierto? De forma inesperada, salta sobre su presa con una tentación específica. Por eso debemos comprender que estamos en una guerra y no dormirnos. En nuestro tiempo, mis hermanos, se precipita de buena gana aceptar engaños diabólicos, como la liberación femenina, lo que es el feminismo, ¿no es cierto? Las doctrinas LGTBIQ+, que niega el orden de Dios para la familia, la nueva moralidad que muchos políticos están enseñando, la homosexualidad, la perversión total de la sexualidad a modo general. Eso es un hecho. Yo creo que usted se ha dado cuenta respecto a eso. Es un hecho. Usted no tiene, ¿no es cierto?, que se lo digan para darse cuenta. Vea a los diputados, los senadores, el tipo de leyes que quieren aprobar. La proliferación de sectas paganas y apóstatas, sistemas religiosos, filosóficos, ¿no es cierto?, justamente hacen mella de primera de Timoteo 4:1. Espíritus engañadores y la influencia constante de doctrinas de demonios. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Espíritus engañadores, doctrinas de demonios. ¿De dónde vienen todas estas doctrinas? ¿Se le ocurrió a un simple ser humano? No, por eso dice doctrinas de demonios. Satanás está día y noche planeando. Imagínese, la ideología de género. Ustedes saben lo que es, supongo. La ideología de género, cuando usted estudia los conceptos de la ideología de género, ¿qué es lo que hacen? Separan lo que es el sexo biológico del género, ¿verdad? Entonces el sexo es algo con lo cual tú naces y el género es lo como tú te sientes. De alguna manera tergiversando, porque siempre el sexo y el género ha sido él mismo y ha sido orientado por tu nacimiento. Pero ¿a quién se le puede ocurrir justamente hacer esas divisiones para confundir a las personas? Espíritus engañadores, doctrinas de demonios que buscan tergiversar algo tan íntimo del ser humano y destruirlo como la sexualidad, ¿verdad? Y es lamentable ver lo que está pasando en muchos lugares, en muchos países. Niños de 6, 7 años cambiándose, ¿no es cierto?, los órganos genitales. Desde los 3 años, ¿no es cierto? También, y acá en Chile también quieren justamente ampliar eso. Y viene también todo con este tema del adoctrinamiento, ¿no es cierto?, de esta lucha de clases que ellos promueven. Ya no es una lucha de pobres y ricos, sino que de oprimidos y opresores. Entonces, en ese mismo sistema, mis hermanos, ¿a quién se le ocurre todo esto? Espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Y la iglesia, mis hermanos, es el objetivo central de una seducción perversa que busca alejarla de las Escrituras
mediante la teología liberal, el misticismo y hasta el ocultismo. ¿Usted sabía que el misticismo nos lleva al ocultismo? Cuando en muchos centros religiosos comienzan con prácticas místicas, de misticismo, ¿no es cierto? ¿Qué los lleva a eso con el paso del tiempo? A hacer ocultismo. Por eso después empiezan a clavar cruces en los cerros, cavan, ¿no es cierto?, hoyos y ponen Biblias, crucifijos en los cerros porque se los quieren declarar para Dios y un montón de ese tipo de cosas. ¿Qué tipo de prácticas son esas? Ocultistas, ¿no es cierto? Pero todo empezó con el misticismo y por lo general viene justamente con este tipo, ¿no es cierto?, o mal entendimiento de lo que es la doctrina del Espíritu Santo, que todo es una experiencia, por eso todo es subjetivo para las personas que lo siguen. El apóstol Juan resume los puntos del ataque del diablo con una exhortación en Juan 2, del 15 al 16. Mire lo que dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, incluidas las filosofías y doctrinas. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino que del mundo. ¿Y quién es el Dios de este mundo? Satanás, el diablo. Por eso el apóstol es tan claro: no amen las cosas que están en el mundo, porque el Dios del mundo articula todo para sacarnos del centro, que es Dios. La batalla contra los demonios, versículo 12, dice Pablo: vístanse de toda la armadura de Dios, estén firmes, fortalezcanse, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿no es cierto?, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Una de las estrategias más efectivas de Satanás es hacer creer que Él no existe. ¿Usted sabía eso? La mayor estrategia de Satanás, aparte de introducir doctrinas, es hacerle creer a la gente normal que Él no existe. Y como ellos creen que Él no existe, todo lo que hacen piensan que viene de la mente humana. Exactamente. Todo lo que hay que vivir está aquí ahora. Ya no hay vida después de la muerte, dicen algunos. Pero ¿quién es el principal beneficiado con ese pensamiento? Satanás. Y eso es la estrategia más efectiva, porque así él puede continuar trabajando. La persona natural, no regenerada por el Espíritu Santo, hoy en día habla de tolerancia, de paz mundial, de la unidad humana y de otros valores de la sociedad que hoy en día se enarbolan como bandera. Pero la guerra entre Dios y Satanás no ha disminuido, sino que ha aumentado en intensidad. A pesar de que muchas personas a nuestro alrededor digan que el diablo no existe, la verdad que la lucha entre Dios y Satanás se intensifica cada día más. Y tenemos que estar conscientes de eso. ¿Saben por qué? Porque en el sector que nosotros nos encontramos viviendo, en el occidente, vivimos con cierta comodidad. Pero ¿cómo viven los cristianos de Nigeria, que hace poco mataron? Perseguidos, atribulados, pero aquí en el occidente, ¿cómo vivimos? Cómodos, con libertad, con comodidades. ¿O a usted alguien le impidió venir a la iglesia porque no viniera a profesar su fe? No, todos nos acercamos libremente a este lugar para congregarnos, para escuchar con reverencia la palabra de Dios. Pero en Nigeria, en Arabia, países musulmanes que matan y asesinan a cristianos, no tienen esa comodidad. Por eso el problema del occidente es ese, muchas veces, que vivimos en tanta comodidad que ignoramos las acechanzas del diablo. Pero el diablo anda como león rugiente,
paseándose por todo el mundo. Ellos, ¿no es cierto?, tienen su persecución, pero a veces esta persecución, ¿no es cierto?, que nosotros no tomamos en cuenta es mucho más cruel, mucho más peligrosa para nosotros, porque la invisibilizamos, porque estamos cómodos, tenemos un lugar para congregarnos, podemos cantar libremente, estudiar la palabra, como decía la hermana Prisali, ¿no es cierto? A veces tenemos 3, 4 Biblias en la casa y ninguna la leímos. Pero a los cristianos en Nigeria les gustaría tener por lo menos una hoja de una Biblia. Sí, por ejemplo, la China comunista se la tenían que leer y después se la tenían que comer, porque no te podían encontrar con Biblias ni con hojas. En Corea del Norte, otro sistema comunista, también está totalmente prohibido. A tal punto que muchas veces ponen micrófonos en las casas, en los hoteles, en los lugares, para ver si alguien está hablando de Dios y poder, ¿no es cierto?, ir a su domicilio para decomisarle a ver si tiene alguna Biblia y meterlo a la cárcel por lo menos 7 años por profesar su fe. Pero acá estamos cómodos y a Satanás le gusta eso, la comodidad. Ignórame, como si Satanás estuviera diciendo, ignórame, yo no existo. Estás cómodo, estás bien, ¿no es cierto? O en iglesias más grandes, hay harta gente en la iglesia, estás cómodo, no hay ningún problema. Bueno, eso es lo más peligroso, la comodidad. Y justamente aquí Pablo, las categorías demoníacos que él enumera no son explicadas, pero sin duda reflejan un orden. Si yo le hiciera la pregunta, hermanos, ¿cómo sería si Satanás realmente tomara el control de una ciudad? El pastor Donald Graham Van House, en los años 60 en Estados Unidos, él hizo esta pregunta. ¿Cómo sería si Satanás realmente tomara control de una ciudad? Y él dijo lo siguiente. Si Satanás se apoderara de Filadelfia, que era la ciudad en Estados Unidos donde él era pastor, todos los bares estarían cerrados. La pornografía erradicada y las calles impolutas estarían llenas de peatones pulcros que se sonreirían entre sí. No habría palabrotas. Los niños dirían, sí señor, no señor, muy educaditos. Y las iglesias estarían llenas de gente cada domingo, donde no se predicaría a Cristo. ¿Qué nos está diciendo este hombre? Que la moralidad sin el evangelio de Cristo no aporta ningún beneficio espiritual. Porque todo ese tipo de personas quieren justificarse con su moralidad, con sus buenas obras, van a la iglesia, pero en iglesias donde no se predica a Cristo, sino que se predican sermones moralizantes. Es decir, si haces esto estás bien, si haces esto otro está mal. Pero la figura de Cristo nunca emerge, ¿no es cierto?, en ese tipo de predicaciones. Por eso lo que habla este hombre es una verdad, ignorando, ¿no es cierto?, que el diablo existe, el diablo, ¿no es cierto?, se apoderaría y todo tendría una aparente normalidad. Y eso le permite a él trabajar desde vestidores, ¿no es cierto?, entre bambalinas, él podría trabajar. Pero eso le gusta a él, que las personas se justifiquen. Soy un buen esposo, un buen trabajador, un buen hijo, no necesito a Cristo, voy a la iglesia donde no me hablen del arrepentimiento ni de la fe, y ahí estoy tranquilo. Pero ¿a quién le gusta eso? A Satanás, porque no se predica a Cristo ni la corrupción humana, ni el pecado. Y eso pasa en muchas iglesias hoy en día. Sermones moralizantes y no emerge la figura de Cristo. Los gobernadores de las tinieblas de este ciclo, mis hermanos, se refiere a demonios que se infiltran a sistemas humanos en la toma de decisiones políticas, tratando de moldear leyes que afecten, ¿no es cierto?, la ciudadanía. Daniel 10:13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes
de Persia, ¿verdad? Habla Daniel de qué? De una guerra espiritual. Había oposición demoníaca, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Porque estos demonios justamente trabajan en esferas donde los gobernantes, donde los políticos o donde los empresarios toman decisiones que afectan al resto, ¿no es cierto?, de la ciudadanía. Pablo dice algo muy parecido en 2 Corintios 4:4. El Dios de este ciclo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se da cuenta? Satanás, ¿qué hace? Ciega el entendimiento. Y tras bambalinas, él planea, él maquina estrategia y planifica maneras de destruir a la iglesia. Por eso podemos tener la certeza que Satanás ejerce una influencia activa en toda la humanidad que no tiene a Cristo. Y sus obras, mis hermanos, son encubiertas. Porque Satanás no va a venir con un traje rojo, ni un tridente, ni unos cachos a decirte, soy Satanás. ¿Sí o no? No, no va a venir de esa manera, sino que la misma palabra, las obras de Satanás son encubiertas por detrás, con una actitud solapada. ¿Usted ha tenido contacto con gente que nunca dice las cosas que piensa? Que les cuesta manifestarse, expresarse, hablar. ¿Y qué piensas de esto? No sé. Que sí, que no, ¿no es cierto? Les cuesta expresarse por algún motivo. No saben expresarse, lo cual le trae consecuencias en su familia, en el trabajo, en todos los lugares donde están. Y muchas veces Satanás usa esa misma actitud de manera encubierta, pero lo hace con un propósito: destruir a la iglesia. Porque todo lo que pasa hoy en día en la sociedad, todas las leyes antifamilia, antinaturales que se promulgan, nos afectan en gran manera, porque las familias se van desintegrando, las familias se van destruyendo. ¿Y qué es lo que quiere más Dios? Familias, ¿no es cierto? Que lo adoren, que lo sigan. En reconocimiento mismo de nuestra debilidad es lo que nos permite tener mayor fortaleza. ¿Cuál es la primera bienaventuranza de Jesucristo? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los que reconocen su miseria espiritual, que reconocen que necesitan un Salvador, que necesitan arrepentirse y tener fe salvadora en Cristo, ¿no es cierto? Reconocer esa debilidad, mis hermanos, nos permite tener mayor fortaleza. Pero si somos soberbios, altaneros y no reconocemos nuestra dependencia de Cristo, vamos finalmente a ser socavados por estas acechanzas de Satanás. La palabra dice que al altivo Dios lo mira desde lejos, ¿no es cierto? Desde lejos. ¿Por qué lo mira desde lejos? Porque no reconoce su debilidad, sino que por el contrario, reconoce que puede hacer todo. Hay gente que constantemente dice, yo soy así y no voy a cambiar. Me tienen que querer a mí así como soy. Bueno, la pregunta es entonces, ¿por qué ese tipo de persona va a la iglesia? O profesa tener fe en Dios, si reconoce que no tiene que cambiar. ¿Para qué? Está perdiendo el tiempo. Un corazón endurecido que no reconoce su debilidad y su necesidad de arrepentimiento. En 2 Corintios 12, del 9 al 10, por tanto de buena gana me gloriaré, dice Pablo, ¿en qué? En mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por amor a Cristo me gozo en mis debilidades,
en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Se da cuenta que un verdadero apóstol de Jesucristo, ¿qué reconoce? Su debilidad. Y muchas veces nosotros no reconocemos nada. Cuando un verdadero apóstol reconoce su debilidad, nos debería enseñar que nosotros tenemos que seguir ese mismo camino. Bienaventurados, ¿no es cierto?, los pobres de espíritu. Reconoce tu miseria espiritual. Reconoce tu debilidad para que Cristo la supla con su fortaleza. Porque aquí todos somos pobres de espíritu. Todos reconocemos nuestra debilidad. ¿Se da cuenta? Y así podemos ser fortalecidos. Al altivo Dios lo mira desde lejos. Y finalmente, la victoria radica en estar firmes. Hermano Alberto, por favor, el versículo que sale en pantalla. De nuevo se repite la misma palabra, estar firmes. ¿Y qué nos dice Pablo? Tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo y habiendo acabado todo, estén firmes. Como les decía, en el mundo occidental hay mucha comodidad, hay complacencia y nos olvidamos de la seriedad de la batalla que se libra a nuestro alrededor. Contamos con su provisión al ser sus hijos, al tener su palabra, ¿no es cierto? Sin embargo, esa fortaleza solamente puede ser apropiada a través de la obediencia. Si no hay obediencia en la vida cristiana, no podemos apropiarnos de esa armadura que necesitamos para estar firmes y pendientes de las acechanzas del maligno. Un ejemplo de estar firmes, Martín Lutero. Hace poco se celebró el día de la Reforma Protestante. Me da risa porque algunas iglesias, como comentario personal, son bien místicas y subjetivas y decían, voy a celebrar el día de la Reforma. Y no era como algo que tenía mucha relación porque es sola escritura, pero muchas de estas iglesias se basan en experiencias subjetivas. No hay sola escritura ahí, sino que hay experiencias personales que se amontonan una tras otra. No hay sola escritura. Cuando celebramos la Reforma Protestante estamos diciendo que como iglesia la palabra de Dios es el centro. Pero me da risa porque muchas iglesias que no son sola escritura, sino que son experiencias totalmente, ¿no es cierto?, en las predicaciones y en lo que viven, celebran como una tradición. Pero justamente para eso es la Reforma Protestante, para que la palabra vuelva a tomar el centro del púlpito, ¿no es cierto? No experiencias subjetivas, ni tradiciones, ni programas, ni actividades, ni ninguna de esas cosas, las cuales, ¿no es cierto?, no son malas las actividades, pero la palabra de Dios siempre tiene que estar en el centro, o si no, deja de ser sola escritura. ¿Ustedes saben por qué se enarbola la sola escritura? Porque en los tiempos de Lutero se vendían indulgencias para salvar a las personas de la Iglesia Católica Romana. Pero ahora no son indulgencias, son experiencias místicas, lenguas falsas, milagros falsos, profecías falsas. Ahora de esas cosas tenemos que reformar la iglesia, ya no son indulgencias, eso quedó en el pasado. Ahora son otro tipo de cosas que tenemos que purificar la iglesia hoy en día. Cuando Matero fue a compadecer, ¿ustedes vieron la película alguna vez de Martín Lutero? ¿Sí? Esa la mostraban en cuarto medio, me acuerdo, cuando se hablaba de la Reforma Protestante. Pero una película bien conocida y antigua. Sí. Bueno, en esa palabra, cuando Martín Lutero ya había dejado la crema, ¿no es cierto?, el Papa, los curas, los sacerdotes, ya se habían dado cuenta que había un hombre que estaba levantando la voz en contra de la tradición de la Iglesia Católica Romana, lo mandan a llamar en la dieta de Worms, ¿no es cierto? Y le preguntan,
si se retracta acerca de sus escritos, si se retracta de todo lo que dijo. Y Lutero dijo: mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Sobre ella me sostengo, más no puedo hacer. Por eso todo creyente que es fiel a la palabra no puede hacer más que estar firme en ella. Y para Lutero no era cualquier cosa, sino que estaba en un parlamento lleno de curas, lleno de sacerdotes, con el Papa mismo que lo estaba interpelando. ¿Cuántos de nosotros diríamos eso si estamos, ¿no es cierto?, quizá ahora cambiando las proporciones frente al presidente de la nación o frente a gobernantes que nos mandan a llamar, ¿no es cierto? Y que digan: ven tú, ¿qué estás hablando de que el Estado no es Dios? Porque hoy en día quieren hacer del Estado Dios, ¿no es cierto? De que críe a los niños, haga esto otro, sacando a los padres del medio. Hoy en día esa es la religión que se enarbola, que el Estado sea Dios. ¿Qué pasa si a cualquiera de nosotros nos llaman y nos dicen: tú que estás hablando de que el Estado no es Dios? ¿Cuántos de nosotros reaccionaríamos fiel a la palabra de Dios? Y decir: mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Ahí no podemos decir que sí, que no, ¿no sé? Y no nos decidimos, que sí, que no, puede ser, lo voy a ver. Le voy a preguntar a mi pastor, le voy a preguntar a mi pastor si puede ser o no. No, cada uno tenemos que tener convicciones claras de la doctrina. Convicciones, eso es la fe, es confianza. Hace unos 40 años, mis hermanos, como testimonio, se hizo una campaña evangelística en Irlanda. Y había mucho fruto de esas campañas evangelísticas. Mucha gente se convirtió en Irlanda. Años más tarde, un pastor irlandés, quien se había convertido fruto de esas campañas evangelísticas, preguntó por los 3 hombres que predicaron. Le dijeron que solo uno de ellos seguía siendo fiel al Señor. Uno, ¿no es cierto?, había caído en el alcoholismo y otro había renegado de la fe. Le dijeron que solo uno de ellos seguía siendo fiel al Señor. Eso, mis hermanos, es uno de muchos ejemplos de creyentes que no estuvieron firmes en el camino, ¿no es cierto? Pablo en estos versículos nos dice más de 2 veces: estén firmes en el camino. Imagínense, de una campaña donde Dios usó a 3 hombres, solamente uno quedó de pie, perseverando y caminando. Los otros 2 ya habían estado fuera. Por eso algunos creyentes, habiendo acabado todo bien en la gracia, en la obra del Señor, se siguen manteniendo de forma continua. La cuestión definitiva no tiene que ver con lo que el creyente haya logrado en el pasado, sino con lo que el creyente está haciendo ahora en el presente. A mí como pastor me ha llegado mucha gente que me dice: pastor, yo en el pasado hice muchas campañas evangelísticas, fundé tantas iglesias, evangelicé a tantos grupos, con mi familia íbamos todos los domingos, que hicimos esto, hicimos aquello, hicimos acá, allá. Pero en el presente no están perseverando ni en el camino. Por eso la experiencia del cristiano no tiene que ver tanto con el pasado, sino que tiene que ver con el presente y ahora. No con lo que hiciste en el pasado, ¿verdad? Por eso Juan advirtió en 2 de Juan 8, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Se da cuenta de la advertencia del apóstol Juan? Miren por vosotros mismos cómo andan, cómo viven el evangelio, cómo viven la vida cristiana, para que no pierdan el fruto de vuestro trabajo, sino que reciban el galardón completo. ¿Cuántos creyentes han trabajado en la obra y ahora el fruto de su trabajo lo han perdido? Es trágico, ¿no es cierto? 10, 20, 30, 40 años sirviendo al Señor en el pasado y hoy en día están fuera del camino.
perdieron el fruto de su trabajo. Y el gran temor de Pablo justamente era esa en 1 Corintios 9:27. No sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Cuál era el temor de Pablo? No era perder la salvación, sino que era perder el fruto de su trabajo. Siendo heraldo para muchos, un referente para muchos, un modelo para muchos, venga yo a ser eliminado porque no estoy examinando cómo estoy viviendo la vida cristiana. ¿Palabras fuertes? Por supuesto que sí. Pero son necesarias porque son la advertencia bíblica, ¿no es cierto? Por eso la guerra espiritual estamos llamados a resistir y estar firmes. Santiago 4:7. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Y Pedro nos dice en 1 de Pedro 5, del 8 al 9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando quién devorar. Te pone la tentación, no estás preparado, caes, te devora. ¿Cuántos ministros o cuántos ministerios han caído por, ya sea pastores o ministros que han caído en la tentación? ¿Cuántos? ¿Cuántas iglesias se han derribado, han caído, han dejado de existir por no velar y estar firmes? No solamente en ejemplos pastorales, sino que también de hermanos. Y lamentablemente el testimonio de ellos arrastra a otros. Y el nombre del evangelio es blasfemado, denigrado. Los gozos, mis hermanos, más grandes llegan con las victorias más grandes. Y las victorias más grandes vienen como resultado de las más grandes batallas, cuando son luchadas en el poder del Señor y con su armadura perfecta. Ya en las próximas predicaciones vamos a estudiar cada uno de los elementos de la armadura. Sin embargo, quédese con esto. Debemos estar firmes y velar, porque nuestro adversario no descansa como descansa usted, que está muchas horas durmiendo. Él constantemente maquina perversiones para ser tentado cada uno de nosotros. Por eso el mensaje de Pablo es: estad firmes y fortalezcanse en el Señor. Si no hay fortaleza, téngalo por seguro que no va a estar firme, no va a resistir, se va a alejar del camino. ¿Qué es lo primero que hizo Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron. Gente que se esconde constantemente es cobarde, ¿no es cierto? Cobardía de no asumir cosas que tiene que asumir y arrepentirse. ¿Y qué es lo que pasa cuando un cristiano se está alejando poco a poco? Se deja de congregar, lo básico. Se deja de congregar con la comunidad, se esconde. ¿Por qué se esconden? Porque saben que están en pecado y no quieren seguir perseverando. No estuvieron firmes, no velaron, no se prepararon, no se fortalecieron en el Señor y ahora están afuera. ¿Pero usted sabe cuánto cuesta traer a alguien que está afuera? Harto, ¿no es cierto? Alguien que por años ha estado afuera del Evangelio, volver, ¿no es cierto?, a mantener esa rutina espiritual de congregarse y ser iglesia, no solamente ir a la iglesia, sino que ser iglesia, formar, ¿no es cierto?, conexiones con otros hermanos y someterse a la palabra de Dios cuesta. A personas que han estado mucho tiempo afuera. Solamente con oración y con el poder del Señor podemos atraerlos nuevamente. Pero humanamente cuesta, sí. Porque las tentaciones allá afuera, como el hijo pródigo, ¿se acuerda? La ventana del hijo pródigo, ¿a qué daba? A una ciudad llena de luces, llena de sonidos, risas, bullicio. Y todas las noches al acostarse el hijo pródigo miraba a la ventana y decía: me gustaría estar ahí.
Pero después para volver, ¿en qué estado volvió? Eso véalo a modo espiritual y quizás no tan espiritual, sino que también físico. Destruido, con desilusiones, con problemas, comiendo comida de cerdo, ¿no es cierto? Y así espiritualmente tenemos que volver. ¿Por qué razón? Porque no estuvimos firmes, porque no nos fortalecimos en el Señor, porque no nos preparamos como la palabra de Dios nos manda a ser obediente y prepararnos. Amén. Así que esa es la exposición del día de hoy y lo voy a invitar a pararse, ¿no es cierto?, para orar y darle gracias al Señor por esta palabra que Él nos ha traído el día de hoy. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tu palabra. Te damos gracias y permite que cada uno de mis hermanos pueda reflexionar en ella, que pueda comprender que estamos en una batalla, en una guerra espiritual y que queramos o no, estamos inmersos en ella. Como creyentes queremos ser fieles y prepararnos. Queremos estar firmes, pero necesitamos fortalecernos en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, y cambia nuestro corazón para que sea un corazón obediente a tu palabra, obediente a tus mandatos, porque estas advertencias nos sirven a nosotros, que hace tanto tiempo se están en la palabra. Pero ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para que estas enseñanzas tengan vida para nosotros, que no solo se conviertan en conocimiento, sino que bajen al corazón y seamos sabios y entendidos, que podamos discernir los tiempos, que podamos ser obedientes, porque los días son malos. En cualquier momento tu palabra, Señor, nos enseña que podemos ser tentados, pero tenemos que responder adecuadamente a la tentación, así como lo hizo Jesucristo en el desierto, a través de tu palabra y una vida que se fortalezca continuamente en ti. Ayúdanos, Señor, que esta palabra pueda ser meditada por mis hermanos durante toda esta semana, que puedan ver esta palabra como un espejo para arreglar cosas de ellos mismos, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.